Buenas tardes con todos los presentes. Agradecemos su participación en la tercera sesión de seminarios organizado por la Asociación de Estudiantes de Derecho y de igual forma por la delegación. El día de hoy conversaremos acerca de un tema interesante, las incidencias del sector minero post-cuarentena, a cargo del abogado Stevie Gamboa Valladares. Me permito leer un poco acerca del perfil del abogado Gamboa. Él es abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especializado en Derecho Público y Derecho Empresarial. Tiene más de 15 años trabajando en sectores estratégicos, dirige la unidad de recursos naturales en GSG, Abogados Consultores, es director del portal www.elmonominero.com, miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Energético, miembro de la Cámara de Minería del Ecuador, fue director de la Agencia de Regulación y Control Minero, gerente general de la Empresa Nacional Minera, profesor en diplomados, cursos y talleres relacionados o recursos naturales. Les solicitamos a todos los presentes que por favor puedan apagar esos micrófonos y en este caso sus videos para poder llevar de una forma armónica la exposición del abogado Gamboa. De igual forma, minutos antes de finalizar va a haber una ronda de preguntas. Solicitamos que puedan alzar su mano, en este caso, de forma virtual, como tenemos esta opción, para que puedan realizar las preguntas como tal. Damos paso, en este caso, al abogado Gamboa. Bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Antes que nada, pues obviamente agradecer a la asociación y a todos los estudiantes de la universidad esta maravillosa iniciativa. Como se escuchaba en mi perfil profesional, yo soy exalumno de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy la primera generación de lo que en esa época se llamaba el nuevo pensum, es decir, los primeros que se graduaban con una especialidad. La primera generación también que formalmente inició y terminó con lo que ahora ya es el edificio de Derecho, pero que para nosotros era el primer edificio que tenía la facultad. Antes compartíamos las aulas en el salón, en el edificio principal. Y pues agradecerles a todos, estoy muy contento de acompañarlos acá. Espero y vamos a tratar de hacer esto en la medida de lo posible, lo más dinámico que se pueda. La intención es que ustedes puedan preguntar y nutrirse de lo que pues, podamos aportar desde aquí. Vamos a poner un poco la razón en orden y quizás explicar por qué yo me dedico al sector minero. María José nos va a ayudar con unas pequeñas láminas que he preparado, que son las que normalmente expongo cuando expongo sobre el sector minero ecuatoriano en el extranjero. Y la primera pregunta, pues que más bien pongo al foro es, ¿por qué yo hago derecho minero? ¿Qué es derecho minero? ¿Y por qué ustedes no estudian derecho minero en la universidad? Igual que yo, no existió esta materia llamada derecho minero, derecho regulatorio minero. Las razones son varias, algunas son sociológicas, algunas son administrativas, algunas son burocráticas, pero el derecho minero es una parte del marco regulatorio ecuatoriano que tiene la misma incidencia que tienen pues, todas las otras ramas de especialidad. Es un derecho por excelencia administrativo, es parte del derecho público. El derecho minero viene de la estructura propia que tiene el Estado y ese derecho propio que a su vez mantiene sobre la propiedad inalienable de los recursos naturales no renovables. Y ahí entra pues, el petróleo y la minería. Esta breve pantalla que les voy a mostrar es un poco para ponernos en contexto de cómo está diseñado el Ecuador, cómo es nuestro marco normativo, cómo funciona esto dentro del Ecuador y luego les contaré un poco el impacto que esto tiene en la economía, el error que es para las universidades de Guayaquil y en general, creo que prácticamente todas, menos las que están radicadas en Quito, no incluir en su pensum académico estas materias y la oportunidad que esta materia a su vez representa para el futuro inmediato del Ecuador y las oportunidades que representan para el futuro a mediano y largo plazo. Empezamos con la presentación. Discúlpenme que está en inglés, pero es que la presentamos hace no mucho en Colombia, en el Colombia Gold. Esta es una pequeña nota aclaratoria. Yo pertenezco a la firma GSG y pues obviamente todo lo que les voy a comentar se limita a una opinión personal y no es un acompañamiento profesional. Podemos pasar a la lámina siguiente. Un poco de historia, para aquellos de ustedes que son más jóvenes, ya nacieron con un marco regulatorio y con un país bastante cambiado al que yo tuve que vivir. En el año 2008 se decide constituir una nueva asamblea. La Asamblea Nacional Constituyente aprueba la primera constitución política escogida por los ciudadanos mediante voto popular y dentro de esa constitución aparecen algunas figuras
interesantes que no estaban contempladas de una manera detallada antes, y como consecuencia de esa nueva constitución también aparece todo un nuevo marco normativo que incluye una nueva aparición de una ley de minería, que incluye la aparición de la ley de participación ciudadana y control social, que incluye la ley de garantías jurisdiccionales, que incluye el control constitucional, que incluye la ley de recursos hídricos, antes llamada ley de agua, y que incluye el Código Orgánico del Ambiente. Todas estas aportes de la consecuencia de esa nueva constitución del 2008. Pasamos la lámina. Esta es la estructura del sector minero en el Ecuador. Esto es administrativamente hablando. Quien lidera y por ley quien establece la política minera del país es el presidente de la República, y debajo de él existen 3 carteras de Estado que tienen la obligación de generar regulación, controlar, supervisar, sancionar, registrar a todos aquellos que se dediquen a la actividad minera. Hoy por hoy nos encontramos en un proceso de unificación entre la Secretaría Nacional del Agua y el Ministerio de Ambiente. Todavía los mantengo en la imagen porque aún no culmina ese proceso. Y el otro es el Ministerio de Recursos, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que hasta hace pocos meses era Ministerio de Electricidad, Ministerio de Petróleos y Hidrocarburos y Ministerio de Minería. El gobierno, dentro de las políticas de ahorro, las políticas de austeridad, decidió unificar los 3 ministerios en un superministerio que maneja electricidad en todas sus fuentes, generación hidroeléctrica, generación termoeléctrica, transporte, líneas de transmisión, comercialización, usuarios finales, distribución, etcétera, en el tema de electricidad, y las empresas públicas relacionadas con eso. En el tema de petróleos, pues también está la exploración, extracción, transporte y venta y comercialización tanto de crudos como de derivados de petróleo, y a su vez las empresas públicas Petrocor y Petroamazonas. Y en el caso de minería, solo existe la Empresa Nacional Minera y la Agencia de Regulación y Control Minera como entes adscritos al Viceministerio de Minería, que es quien a su vez lidera dentro de ese gran ministerio, de este superministerio, al sector minero. Para efectos de reclamos administrativos o peticiones, la autoridad, llamándose en este caso el ministro, le ha delegado al viceministro y él está actuando como máxima autoridad del sector minero, y en consecuencia conoce todos los reclamos administrativos que ustedes pues habrán visto, están contemplados en el Código Orgánico Administrativo, así como los procesos administrativos contemplados en normativa propia, como es el caso de la Ley de Minería. La Agencia de Control y Regulación Minera, la ARCOM, está adscrita a ese Ministerio de Minería y es la entidad que está encargada del control, inspección y emisión de normativa técnica para todos los que se dedican a la actividad minera. Y por otra parte está la Empresa Nacional Minera, que es una iniciativa nacional de generar proyectos mineros de origen local con funcionarios y equipo nacional, una suerte de intento de convertirlo en un Petroecuador. Lastimosamente la Empresa Nacional Minera no ha tenido el desempeño que se hubiera esperado por diferentes razones, ha tenido que lidiar pues, con un enorme componente político, con un alto grado de desconocimiento en algunos casos de esas autoridades, y sobre todo nunca se entendió cómo encajaba en el Plan Nacional de Desarrollo, y en consecuencia no ha logrado hacer lo que hubiera querido el Estado que sea. Pero esta es, a grandes rasgos, la estructura del sector minero a nivel administrativo, a nivel del sector público. Pasamos la lámina. No sé si ahí estamos. Bueno, esta es la famosa pirámide de Kelsen que ustedes habrán visto muchas veces, y es aquí donde empiezan a aparecer ya de una manera aterrizados ciertas de esas garantías que tienen todos los actores relacionados al sector minero. Obviamente, la Constitución Política del Ecuador, que establece algunos principios importantes. Como novedad, la Constitución del Ecuador pues creó los derechos a la naturaleza. Somos el único país que le ha dado la calidad de sujetos de derecho a la naturaleza como un ente inerte. Pero también aparece dentro de esa Constitución algunas garantías jurisdiccionales, algunas medidas de control constitucional. Aparecen ahí, ustedes vieron, pues la consulta popular. Aparecen ahí también figuras como la consulta previa dentro de esa Constitución, que está dirigida a aquellas comunidades que pudieran verse afectadas como consecuencia de un proyecto extractivo. Aparece en la misma Constitución la obligación de una consulta ambiental, eso a nivel constitucional. A nivel de acuerdos internacionales aparecen también marcos regulatorios y sobre todo sentencias que definen cómo deben cumplirse los procesos de consulta a las comunidades indígenas. Y esto es bien interesante porque aunque la jurisprudencia habla de comunidades indígenas, existen países que lo debaten
más allá de la cultura propia, ancestral de nuestras repúblicas, de nuestros estados, sino que a su vez también lo pretenden llevar a otras minorías no ancestrales, ¿no? No ancestrales cuando menos en territorios nacionales. Vienen las leyes orgánicas y es donde se encuentran, pues obviamente, todo el marco relacionado a la carga impositiva, impuestos. El sector minero tiene impuestos específicos que les comentaré más adelante. La normativa relacionada al cuidado, manejo y protección del medio ambiente, mitigación de actividades productivas o contaminantes, y la ley de recursos hídricos o protección del agua, las leyes ordinarias. En el marco de las leyes secundarias aparecen pues todos los reglamentos que se emiten, ya sean el Reglamento General de la Ley de Minería, que es emitido por decreto ejecutivo por el Presidente de la República, o por el Ministerio de Minería, pero por el Ministerio de Ambiente por una delegación específica, u otros marcos normativos específicos como el Reglamento General de las Actividades Mineras, por ejemplo. La regulación administrativa emitida por la autoridad de control, en este caso la Agencia de Control Minero, que conversábamos hace un momento, emite normativa que debería ser de orden técnico, pero que realmente tiene relación con lo técnico, lo económico y lo legal, y que va relacionada a la forma en que se debe presentar la información, la periodicidad en la que se debe presentar, los mecanismos que se deben utilizar para presentarla, etcétera. Y, por ejemplo, al final, ustedes ven ahí, sería el equivalente a las ordenanzas municipales, como por ejemplo la aprobación de uso de suelo que permite determinadas actividades dentro de ciertos sectores de una ciudad, de un cantón o de una provincia. Importante presentarlo de esta manera porque les permite mostrarse que existen disposiciones relacionadas y que tienen impacto en el sector minero, pero que no pueden ser superiores al escalón anterior. Entonces, por ejemplo, el uso de suelo emitido por una ciudad o un cantón no puede prohibir la actividad minera, sino que debe promover o establecer lugares para que se desarrolle de manera coherente, pero no puede prohibir. Esto es un tema que se discute mucho, vamos a ver más adelante, existe mucha oposición al sector extractivo, en su mayoría por desconocimiento o por manipulación, y esa oposición al sector extractivo hace que muchas veces alcaldes o prefectos lleven a la cancha política lo que se debe discutir más bien pensando en la mayoría y no en una campaña política, y es ahí donde aparece el uso de suelo como una herramienta opositora al desarrollo de proyectos mineros y la importancia de presentarla en esta pirámide para que ustedes puedan observar cómo una cosa no puede oponerse al desarrollo del sector conforme a lo que establezca la normativa superior. Pasamos la diapositiva. Bueno, esto es un poco lo que explicamos cuando viajamos. La Constitución del 2008 tuvo 4 cambios radicales, 4 cambios importantes. ¿Por qué trato de darles a ustedes este enfoque? Porque este es el enfoque no tan legal, no tan estricto del marco normativo legal, sino más bien es el enfoque del análisis que hace un inversionista. Cuando uno se dedica a esta profesión, desafortunadamente inicia creyendo en conceptos extremadamente legalistas, y al andar se da cuenta que lo que tiene que entender es cómo interpretar la preocupación del cliente, ya sea para resolver un problema o ya sea para prevenirlo. En consecuencia, el inversionista, que es aquel que asume el riesgo dentro del sector minero y cuyos valores siempre son altos, ¿no? Estamos hablando de cientos de millones de dólares, cuando el inversionista asume este riesgo, existen cosas que debe saber antes de hacerlo. Y ahí, por ejemplo, este cuadrito que presentamos les incluye 4 áreas específicas donde el inversionista va a apoyar su preocupación. ¿De dónde obtiene el inversionista esta preocupación, esta información? La obtiene de los resúmenes de análisis de mercado que hacen las empresas consultoras sobre el Ecuador. Cuando alguien decide analizar al Ecuador como un futuro destino de inversión o negocio, va a los registros internacionales, a los análisis de consultoras internacionales, a las embajadas de esos países en el extranjero, y les pide insumos, les pide información. Estas 4 cosas que están acá son las 4 cosas que usualmente preocupan al inversionista. La primera es la novel y extendida interpretación de los derechos ambientales, esta creación de que la naturaleza tiene derechos propios, este sistema nacional de áreas protegidas que nunca ha quedado bien identificado, y la soberanía alimentaria como un elemento político, no como un derecho humano. Y esto es importantísimo. Vamos en orden. Entonces, primero, el derecho a la naturaleza, que a mi criterio son un error, son una invención de la parte política neoambiental que se tomó en la Asamblea en el 2008.
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas es extremadamente importante. Lo que no está claro es la forma en que se debe cuidar, la forma en que se debe manejar. Hay un tema súper importante dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y les invito a que lo revisen en la Constitución, es que dice expresamente que el costo, mantenimiento y cuidado de esas áreas protegidas está a cargo del Estado. Es decir, los parques nacionales cuyo cuidado debe pagarse a través de el arca pública. Y entonces nacen las preocupaciones lógicas de este tema. Si existe la decisión de crear un parque nacional y en consecuencia existe la oportunidad de proteger el ambiente, ¿cómo lograr hacerlo de manera eficaz? Puesto que el primer enemigo de los parques nacionales no es la actividad minera ni la actividad petrolera, el primer enemigo de los parques nacionales es la extensión o el crecimiento sin ningún control de la frontera agrícola. Entonces, ¿cómo hacer que ese parque nacional pueda protegerse teniendo recursos cuando el Estado debe usar sus recursos para las necesidades prioritarias de la ciudadanía, como salud, vialidad, servicios básicos, algo que hoy por hoy con el marco de la pandemia se ha vuelto mucho más importante? No sé si lo molesto, mejor escucho ahí un perro ladrando en el audio. Y lo último, como les decía, la soberanía alimentaria, que es extremadamente importante, yo pienso que es un derecho humano fundamental, pero que también debe ser acompañado de una lógica económica y de su impacto en la economía nacional. Les pongo un ejemplo. Si tuviéramos una comunidad pequeña en la cual la soberanía alimentaria depende de determinados factores dentro de esos, el acceso limitado al agua, ese pequeño acceso a un recurso vital mínimo es lo que logra darle subsistencia a esa comunidad, pero no le da calidad de vida. Un proyecto minero, por este principio de soberanía alimentaria, no podría utilizar esa agua porque lógicamente dejaría sin agua a esa comunidad. Cuando se hace el análisis a nivel sociopolítico, la discusión llega ahí. La comunidad, el uso del agua en minería, análisis que es correcto, pero es incompleto, porque lo que realmente debería pasar es que se analice el impacto económico y las facilidades y la recuperación que este proyecto minero podría hacer en la población, la generación de empleo técnico y, en consecuencia, otras vías u otras formas para acceder al recurso, al líquido vital. Entonces, claro, una comunidad que apenas subsiste podría florecer bajo la sombra de un proyecto minero, cosa que no pasaría si el proyecto minero es dejado de lado y la comunidad sigue con la mínima capacidad de producción o la mínima capacidad de crecimiento. Eso en el verde. En el amarillo ustedes pueden ver que también la Constitución del Ecuador creó el concepto de los sectores estratégicos y dentro de los sectores estratégicos estableció que los privados solo podrán operarlos de manera excepcional y delegada. Es por eso que todo operador que funciona dentro de un sector estratégico lo hace mediante una delegación. ¿Cómo se llama la delegación más común? Concesión o contrato de concesión. Entonces, ustedes van a ver cómo las operadoras móviles, en el caso de Claro, en el caso de Movistar, operan con un contrato de concesión para el uso de las frecuencias que se encuentran dentro del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico. Ustedes van a ver cómo las petroleras pues, utilizan una concesión para la exploración y la explotación de un pozo petrolero. En igual caso, vamos a ver ustedes que el sector minero, para poder acceder a una concesión, va a necesitar también solicitar al Estado y mediante un proceso arreglado obtener una concesión que le debe permitir la exploración y búsqueda de minerales valiosos dentro del subsuelo. Siempre en un rango de excepcionalidad. Eso va más allá de la técnica y realmente recae en la filosofía que tenía el gobierno anterior respecto de que el sector privado debe actuar de manera excepcional y no como regla general. En la práctica en el mundo no funciona así. Existen muy pocos países donde las empresas públicas mineras han sido exitosas. La gran regla del mundo es que sean las empresas privadas las que logran levantar el capital, importar la tecnología y desarrollar de manera ordenada un proyecto minero. En el cuadrante inferior ustedes van a ver las garantías jurisdiccionales y control constitucional. Este es un tema bien interesante y que genera muchísimo debate. Los invito a su vez a que lo puedan buscar.
existe mediante la nueva legislación que acompaña a la Constitución del 2008 la oportunidad de ejercer estas medidas, ejercer estas garantías jurisdiccionales de manera inmediata, usualmente mediante una acción de protección, que entendemos es la más común, más no la única, en la cual se manifiesta ante un juez sin ninguna especialidad específica, sino un juez de naturaleza constitucional que puede ser especialista en cualquiera de las ramas del conocimiento jurídico, y se plantea ante él la vulneración de un derecho, la potencial vulneración de un derecho, en ambos casos garantizado por la Constitución, y él, de alguna forma extralimitada, se vuelve un ser humano superpoderoso y puede pronunciarse y emitir básicamente cualquier medida que impida la vulneración o que suspenda la vulneración de ese derecho, incluso llegando, una vez que se determine esa vulneración, llegando a la compensación de los efectos que esa vulneración hubiese realizado. Interesante como es tener una medida eficaz e inmediata, creo yo en lo particular que se ha quedado en lo lírico y no en la práctica. Ahora vemos acciones de protección básicamente por cualquier cosa, y el sector minero de eso no es la excepción. Y en el último cuadrante de la imagen, ustedes van a ver el fortalecimiento de algo que ya existía en la Constitución del 98, pero que acá parece mucho mejor reglado, que son los derechos colectivos y el acceso a la participación ciudadana y el derecho a la gente a ser consultada. Antes, la gente podía motivar, en la Constitución del 98, la gente podía motivar un proceso de consulta popular. Y de hecho, si ustedes van atrás a los libros de historia, verán que Guayaquil y algunas ciudades votaron a favor de la autonomía. Autonomía que, estamos hablando de ya casi 20 años atrás, se aprobó y nunca se dio. Pero ahora ya no solamente es la oportunidad de los ciudadanos que busquen ser consultados, ahora es la obligación del Estado de preguntar determinadas cosas a los ciudadanos. No solamente modificaciones a nivel constitucional, sino actividades que se vayan a desarrollar en sus territorios y que pudieran generar un impacto a lo ambiental o a lo social. Y esto en Colombia está muy desarrollado. Colombia tiene ya más de 12 años peleando contra la consulta popular y la forma en que el sector antiminero la politiza. Y entonces Colombia ya ha logrado, con una sentencia de la Corte Constitucional, con varias sentencias, con tres de hecho, de la Corte Constitucional colombiana, ir dilucidando quién puede y quién no puede y en qué caso se puede presentar esta consulta popular dirigida al sector extractivo, a posibilitar o arreglar el sector extractivo. En Ecuador han existido tres intentos de así lograrlo, de suspender la actividad o de prohibir la actividad minera en determinadas condiciones. Los tres intentos han venido pues, apañados de un enorme componente político para efectos prácticos del prefecto de la SUAY, y en los tres casos la Corte Constitucional ha considerado que la pregunta formulada no ha logrado superar ni siquiera el primer filtro, que es el filtro del control constitucional, primer filtro que va acompañado a su vez de la obligación de respetar dentro del contexto de la pregunta los derechos del elector. Entonces estas preguntas han sido confusas, malintencionadas, dirigidas, ambiguas y en consecuencia han sido negadas. Pasamos a la siguiente lámina. Ok, entramos un poco en materia. La ley de minería, y vamos de lo más a lo menos. La ley de minería considera la existencia de derechos mineros. ¿Qué son los derechos mineros? Los derechos mineros son esos derechos que tiene el Estado y que puede delegar a través de diferentes títulos a favor de un tercero, de una iniciativa privada, para realizar actividades que la ley de minería conoce como fases de la actividad minera, que veremos más adelante, pero que incluyen en gran modo la exploración, explotación, beneficio y comercialización. Los derechos mineros pueden ser concesiones, autorizaciones o licencias. Las concesiones, que son las que están en la primera de la lámina, son las más comunes, son aquellas que le permiten al titular realizar básicamente todas las actividades que necesita, desde prospectar hasta cerrar la mina luego del tiempo que demore su explotación. Las autorizaciones son más genéricas y están dirigidas más bien a determinadas actividades como la instalación de una planta de beneficio minero, como incrementar el área, reducir un área, renunciar a un área minera,
o modificar las condiciones en que se va a realizar la explotación. Y la licencia de comercialización es un negocio muy interesante, es un trader minero, así como existen traders para el banano, para el camarón, para el cacao. El trader minero funciona bajo los mismos conceptos básicos, compra el mejor precio posible para vender en el exterior. Recordemos que en minería, los metales preciosos y los no preciosos, pero que tienen un uso industrial, como es el caso del cobre, no se fijan en la libre oferta y demanda y no se fijan como la caja del banano en Ecuador mediante un decreto o un acuerdo ministerial. Los precios de los metales se fijan a nivel internacional, los mueven las bolsas, y en consecuencia el precio varía muchas veces durante el día y termina en un lugar distinto en el que inició todos los días. No depende del productor, no depende del comprador, no depende de los costos de industria, y particularmente los metales preciosos como el oro suelen convertirse en un gran refugio para el inversionista en épocas de inestabilidad. Si ustedes ven lo que está pasando hoy con el mundo, la pandemia ha llevado a que los inversionistas internacionales adquieran acciones en petróleo y han logrado que el precio de onza, que inició el año en 1160, esté hoy ya por los 1700. En la segundo cuadro, ustedes verán la concesión. Como les decía, la ley de minería regula que esa concesión tenga periodos y tenga fases. Tienen que cumplirse determinadas actividades en cada periodo para dar el cambio de fase, y esto está dirigido a que cada concesión minera tiene un inicio, tiene un fin, y el Estado está obligado a lograr que el operador, el concesionario, el titular de derechos mineros realice y cumpla actividad minera en ese periodo, dirigido a qué, a buscar prohibir la especulación del concesionario minero. Abajo ustedes verán en la parte azul los regímenes de producción, y esto un poco más bien está dirigido, según la ley, a clasificar a aquellos concesionarios que tienen un proyecto minero. La ley los clasifica en pequeña minería, mediana minería y gran escala, y eso se establece también en la ley de conformidad con la capacidad de producción que va a tener la mina, la dimensión en hectáreas que va a tener la concesión, y los límites que puede tener en cada caso. Ahora, esas tres opciones que ustedes ven ahí, pequeña, mediana y grande, también van acompañadas de qué clase de minería se va a realizar, y entonces ahí aparece la minería subterránea, la minería aluvial y la minería de cielo abierto siendo una actividad de explotación desde superficie, donde la sobrecarga de mineral es baja y se puede obtener de manera económicamente rentable. Aluvial es el oro que se obtiene de los ríos, de las orillas de los ríos, producto del asentamiento histórico que va bajando desde las montañas. Y el subterráneo son los túneles en diferentes dimensiones. En Ecuador lo más común es la pequeña minería. Hoy tenemos apenas 2 proyectos de gran escala que están funcionando. La pequeña minería es lo más común que tenemos y tiene un impacto importante en la economía, puesto que hasta el año anterior solamente existía exportación de pequeña escala, y ya logramos exportar a diciembre del 2019 $380 millones, y en el 2015 logramos exportar $520 millones. En el 2015 particularmente el oro llegó a ser el cuarto producto de exportación no petrolero del Ecuador, compitiendo hombro con las flores, con el cacao, con el camarón y con el banano, todos importantes, pero todos de naturaleza muy diferentes, porque los 4 que les acabo de mencionar fluctúan en demanda todo el tiempo por varias razones. La primera, la permanente aparición de nuevos actores. El banano ecuatoriano es de primera calidad, pero cada vez hay más banano centroamericano y africano. El café ecuatoriano es de primera calidad, pero el café colombiano es el más vendido en el mundo. El camarón ecuatoriano es muy reconocido hacia afuera, pero cada vez existen tecnologías mejores en otros países para hacerse más competitivos. El cacao igual, ¿no? El cacao de Ecuador, sobre todo el fino de aroma, es muy apreciado, sin embargo, cada vez hay más competidores. Es decir, en los otros productos de exportación no petrolera, la competencia es permanente. Es permanente. Cada vez hay nuevos mercados, sobre todo subdesarrollados o de tercer mundo, que están buscando aparecer en el mapa y robarse el mercado de Ecuador. El mercado es uno solo y se lo lleva el que tiene mejor calidad, pero también el que tiene mejor precio. A diferencia de lo que pasa con esos productos que dependen de demanda, de los otros productores, también hay otros elementos que valoras cuando buscas una decisión dirigida al sector minero y no a las otras. Por ejemplo, nuestros productos tienen picos de consumo.
Cuando el mundo va a comer más chocolate, San Valentín, Día de la Madre, Navidad, el consumo de chocolate sube, previo a eso el consumo de cacao subió. Ni hablar de las flores, el negocio florícola, cuando viene San Valentín, cuando viene el Día de la Madre, tiene picos de ventas que no son iguales en octubre, que no son iguales en otros momentos del año. Entonces, la demanda de los otros productos es así, varía según el paso del tiempo y la apreciación en el mercado de tu producto tiene también una demanda que va así. A diferencia de esas, los metales preciosos y particularmente el oro tiene una demanda así. Siempre es permanente. Siempre es permanente. Siempre es alta y siempre es permanente. Es decir, no existe variación en el tiempo producto de los momentos. Y es decir, existe una variación de precios, lógicamente, producto de los momentos. Y finalmente, pues en la última parte del círculo, la circunferencia, tenemos las obligaciones del sector minero y pues las obligaciones del concesionario minero incluyen la presentación de reportes, el pago de impuestos, las inversiones mínimas, el cuidado ambiental y el manejo social. Pasamos a la lámina. Y acá tenemos un poco lo que les explicaba brevemente hace un momento. El sector minero tiene tres tipos de producción, la pequeña minería, la mediana minería y la gran minería. Cada una tiene un diferente cobro de regalías. La regalía es el valor que se le paga por parte del concesionario minero al Estado por cada onza o cada libra o cada tonelada del metal que está extrayendo y comercializando. Paga un porcentaje siempre a favor del Estado ecuatoriano. Ese es un impuesto exclusivo del sector minero que no paga ningún otro sector. Y pues ahí ustedes verán, existen otras obligaciones adicionales. El pequeño minero puede explorar y explotar a la vez, los otros no pueden. El de gran escala está obligado a firmar un contrato de explotación con el Estado que normalmente va acompañado de un contrato de estabilidad tributaria. Y ahí están los límites también, pues, de cuánto puede producir cada uno. Vamos a pasar a la lámina porque esto ya es un poco más tedioso y técnico. Pasemos nomás a la página, doctora María José, gracias. Esto, para que tengamos una idea en líneas de tiempo, la concesión minera se otorga por 25 años que son renovables por periodos iguales, siempre que el concesionario logre demostrar que ha estado trabajando y no solo especulando. Eso es fundamental. Y entonces, aquí ustedes pueden ver que los 12 primeros años están dedicados a la exploración minera y en consecuencia los 4 primeros son para la exploración inicial, los 4 siguientes para la exploración avanzada y los 4 siguientes para la evaluación económica del yacimiento. Esto para un técnico normal en el mundo se llamaría la prefactibilidad y factibilidad del proyecto minero. La evaluación económica no es otra cosa que analizar los resultados de la geología como consecuencia de la exploración, perforaciones y modelos geológicos y establecer si la extracción de ese mineral es económicamente rentable en el tiempo. Y las dos primeras etapas, que es la inicial y la avanzada, se caracterizan por eso, no tomas de muestras, perforaciones, miles de metros perforados para definir si existe o no un pórfido en la parte inferior y si ese es viable o no. Y luego, una vez cumplidos esos 12 primeros años, pasamos a la explotación minera y la fase de explotación minera puede ser de 13 años y puede, como les decía, renovarse en periodos iguales de 25 en 25. Y ahí van a estar todas las otras fases de la actividad minera, como la explotación, el beneficio, la fundición, la refinación, la comercialización y el cierre de la mina. Esto está detallado así en la Ley de Minería del Ecuador. Sin embargo, en el resto del mundo, la comercialización y la explotación son dos cosas independientes, pero el beneficio, fundición y refinación normalmente van en un solo contexto, bajo un solo proceso. Pasamos a la siguiente. Ok, preguntaba alguien hace un momento por ahí, ¿qué impacto tiene la minería en el Ecuador? Pues bueno, para generación de divisas, el año pasado, como les decía, en el 2019, el Ecuador exportó 380 toneladas de oro. Debimos haber exportado probablemente 380 millones de dólares en oro. Debemos haber exportado probablemente unos 50 millones de dólares en las otras actividades relacionadas al sector minero. Pero en generación de impuestos, el sector minero tiene impuestos específicos y también impuestos que transversalmente le aplican como a todas las otras actividades productivas del país. Entonces, ¿cuáles son los impuestos generales que paga el sector minero? Pues el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas.
¿Cuáles son los impuestos exclusivos del sector minero? El pago de regalías, como les decía, un porcentaje sobre la comercialización del producto o del mineral que se extrae. El ajuste soberano, que es un principio constitucional que establece que el delegatario privado no puede ganar más que lo que recibe el Estado en el caso de sectores estratégicos o la explotación de recursos no renovables, y la conservación y las patentes de conservación, que es un pago obligatorio que se establece según una fórmula que aplica según el número de hectáreas que cada minero o de cada concesionario minero tiene que pagar anualmente. Esa patente de conservación es un estándar mundial. Otro tipo de contribuciones que tienes que pagar cuando vienes al Ecuador, pues los impuestos del gobierno local, impuestos municipales y obviamente las utilidades de trabajadores que existen también en Perú y que existen también de alguna manera en Brasil. Estas utilidades de trabajadores que acá las vemos como un tema muy común en Ecuador existen y son el porcentaje más alto de todas las legislaciones, creo yo, del mundo, cuando menos las que he tenido la oportunidad de comparar. Fue una iniciativa sociopolítica definida por un partido político allá por el 85 y, y definió que el 15% de las utilidades, como ustedes lo habrán estudiado ya, deben pagarse a los trabajadores distribuidos entre trabajadores directos y cargas. Esta es probablemente en el análisis comparativo nuestra mayor debilidad, porque el inversionista minero prefiere pagar impuestos al Estado que utilidades a trabajadores, y eso que podría sonar como que el minero es malo, tiene una razón lógica de ser. Lo que se paga al trabajador mejora su calidad de vida, sin embargo no mejora la calidad de vida de su comunidad, entorno o zona de influencia. Cuando tú le pagas mayores utilidades al Estado, mayores impuestos al Estado, el Estado tiene la obligación de distribuirlos e invertirlos en aquellos lugares donde se ha extraído el mineral y donde se ha beneficiado. Entonces la comunidad mejora su calidad de vida mediante el acceso a agua potable, sanidad, recolección de basura, alcantarillado, educación, comunicaciones, cosas que cuando se las paga a los trabajadores no llegan a la comunidad. Esa es la razón principal. Entonces, las utilidades de trabajadores que, como dato curioso, no están en la Constitución definidas por porcentaje, solamente como un derecho, más no como un porcentaje, eso aparece en el Código de Trabajo, son una de las debilidades más grandes que tenemos como cuando somos analizados como país para inversión minera y en general como país para la inversión de cualquier otro sector productivo. Pasemos a la siguiente lámina. Ok, estos son, y aquí con estas láminas voy a terminar, no voy a entrar al contenido de cada una, pero estos son los que yo he definido, y como les comentaron al inicio, yo fundé un portal de investigación minera que se llama El Mono Minero. ¿Por qué se llama El Mono Minero? Pues bueno, porque cuando yo trabajo mucho con Quito. En Quito, como ustedes saben, es muy común referirse a la gente de la costa y particularmente a los guayaquileños como mono. Yo tenía enormes problemas con determinado presidente de la Asamblea cuando discutíamos la ley de recursos hídricos y pues bueno, nosotros como ustedes saben, los guayaquileños somos insistentes y casi no aceptamos nunca un no por respuesta. Y entonces esa pelea permanente con el presidente de esa comisión en la Asamblea hizo que él tratara de modificar las fechas y los horarios en los que se reunían para no tener que soportar lo que nosotros íbamos a decir. Y una vez cuando yo llegué de sorpresa en la comisión, él decía que se apuren antes de que llegue el mono minero a complicar todo lo que estaban haciendo. Y pues bueno, desde ahí quedó como un apodo en Quito y se convirtió de algo malo a algo muy bueno. Hoy tengo la fortuna de tener muchos amigos allá que se dedican al sector minero mucho más tiempo que el que yo llevo y que me lo dicen con mucho cariño. Y pues bueno, por eso le pusimos ese nombre al portal que tiene ya algunos miles de visitas. Los invito a su vez a participar, a conocerlo, a leer. Y para ese portal precisamente yo escribo, igual que otras personas que colaboran con nosotros, escribo en mi caso particular estos 5 retos que enfrenta el sector minero. Estos son los del 2019, no son los del 2020, sin embargo, en los del 2020 tocaría quizás reemplazar uno por la nueva pandemia que para entonces no estaba en ninguno de los pronósticos. El primero es el activismo opositor y esta es una costumbre bien interesante. Yo supongo que entre algunos de ustedes deben haber ávidos estudiantes del derecho ambiental y deben haber también ávidos
varias personas preocupadas por el tema ambiental, desde llevar un cambio natural a su dieta, desde ser veganos, por ejemplo, o ser vegetarianos, hasta estar opuestos a actividades productivas extractivas, como en su momento la explotación en el Parque Nacional Yasuní. El activismo opositor, si bien es cierto, es súper importante para el correcto desarrollo de la actividad minera y de cualquier actividad en cualquier región, no es menos cierto que en el Ecuador, al igual que en el mundo, se ha vuelto parte de la cuota política y demuestra en gran medida mucha ignorancia, porque el tema ambiental va muy ligado al tema extractivo, muy ligado. La única forma en que podamos dejar de contaminar el planeta es tener fuentes de generación de energía que sean cada vez más amigables con el planeta. Entonces aparecen estos opositores que dicen, no usemos combustibles, usemos energía eólica o energía solar o energía hidráulica, o hídrica, perdón, hídrica. Y entonces sí, efectivamente son mecanismos interesantes, pero todas las hidroeléctricas están construidas y completamente construidas con elementos obtenidos por parte de la minería. Todo el cemento, concreto, hierro, hélices de cobre, de titanio, de potentadores de grafito, todo está construido desde la base de minería. Y lo que no es un metal normalmente es un plástico, y el plástico proviene a su vez de la petroquímica, en consecuencia generado como un subproducto del petróleo. Entonces, creer que la energía hídrica o que la energía eólica o que la energía solar está ajena o va a evitar la existencia de las otras actividades extractivas es simplemente tener una visión muy, muy de corto plazo y un entender muy limitado. El segundo reto importante, se los mencionaba, y en Colombia ha sido un dolor de cabeza muy largo, es la consulta previa y la consulta popular. En Ecuador la consulta popular no está bien reglada, sin embargo la Corte Constitucional ha venido haciendo un trabajo muy interesante en esas negativas a las preguntas mal planteadas para ir explicando por qué están mal planteadas y cómo deberían plantearse. En el tema de la consulta previa, en cambio, el país tiene una deuda pendiente, no ha logrado resolverla como debería y no se está efectuando de manera correcta, y eso es probablemente el talón de Aquiles para nuestra industria en el futuro. La seguridad jurídica, que es un concepto que me repetían muchísimo cuando yo estaba en la universidad, no terminaba de entenderlo, pero cuando sales a la vida profesional y lidias con los problemas de diario, te das cuenta que la seguridad jurídica es un valor importantísimo y es probablemente el valor que más le interesa al inversionista, porque las inversiones mineras son de muy largo plazo, y un país con poca seguridad jurídica, con pocas garantías de continuidad en el tema jurídico, es un país muy poco atractivo. Entonces la seguridad jurídica es fundamental y es uno de los retos, ya que el Ecuador lastimosamente tiene autoridades que son cambiadas de manera permanente. Como dato les puedo contar que desde el nuevo gobierno hemos tenido 5 viceministros de minería. Sí, 5 o 6 viceministros de minería y como 6 gerentes de empresa nacional minera. También como 4 ministros de energía y recursos naturales no renovables. Y entonces, sin importar que uno sea mejor que el otro, es imposible tener un plan nacional que permita desarrollar ese sector a largo plazo si la autoridad cambia, porque la autoridad cambia y a su vez pretende cambiar las normativas o las regulaciones de segundo orden que afectan o alteran la forma de presentar informes y generar información por parte de las empresas mineras. El cuarto reto que tiene el sector minero es la minería ilegal. Y hay una fotito que ustedes pueden ver. Eso es lo que probablemente puedan ver en la parte de atrás, acá en la pantalla de atrás. Es un monitor donde vamos recopilando noticias del sector minero ilegal. El sector minero ilegal no paga regalías, no paga impuestos, contamina, deforesta, destruye, y lastimosamente es lo que la gente tiene en mente cuando piensa o habla de minería. El sector minero ilegal no mueve ni de lejos la cantidad de dinero que mueve y produce para un Estado el sector legal. Sin embargo, es un sector muy vinculado al lavado de dinero, muy vinculado al tema de guerrillas, muy vinculado al narcotráfico, al trata de personas. Y entonces es un sector que es una actividad ilícita que debe ser castigada, que debe ser perseguida por parte del Estado, que debe ser denunciada por los ciudadanos.
tema interesante, el COIP del Ecuador establece 2 delitos relacionados a la actividad minera ilegal. Uno, aquel que explore, explote, obtenga, comercialice productos o recursos naturales minerales. Y el segundo es aquel que lo financie. Mira, un tema muy interesante. En Ecuador, las dos actividades, no solo el que la realiza, sino el que la financia, están penadas y son tipos penales distintos. Y el último reto es el manejo y cuidado ambiental, puesto que no es menos cierto que las actividades son extractivas y en consecuencia tienen un alto impacto ambiental. Lo importante es que nuestra regulación y nuestro Ministerio de Ambiente, que es peor que la historia del Ministerio de Minería, ahora duran 3, 4 meses, el último duró 3 semanas, creo, no hay continuidad dentro de eso y es muy sensible aquello para el sector porque esto que los permisos y las autorizaciones, los informes que se presentan de manera recurrente quedan desactualizados o en un formato que ya no quiere la nueva autoridad. Eso es muy grave para nosotros. El cuidado ambiental es sustancial, es un componente importantísimo del desarrollo del sector minero y es uno de los 5 retos que nosotros hemos considerado. Entonces, esto, digamos, es la gran introducción a lo que quería conversar, lo que íbamos a conversar hoy con ustedes. No sé sinceramente cuánto tiempo llevamos, pero me gustaría empezar a trabajar con preguntas. No sé si a María José eso le parezca lo adecuado. Empezar a trabajar con preguntas de ustedes que puedan llevarnos a entender mejor el sector minero, o si prefiera quizás María José que les cuente un poco por qué yo me dedico al sector minero ya en un lado más personal. Creo que, abogado, hasta que pueda hacer el cambio de las otras diapositivas, si mis compañeros tienen preguntas, podemos establecer un rango de 5 a 10 minutos máximo para poder hacer el cambio de las otras diapositivas. ¿Le parece? Me parece perfecto. Las otras van a repetir gran parte de lo que hemos visto, así que las veremos más rápido. Ok. Ok, si tenemos preguntas ahí que nos puedan ayudar. Chicos, ya saben el tema de la dinámica, por favor alzan la manito y en este caso indican la pregunta que quieren hacerle al abogado Stefan Boa. Vi que en el chat habían llegado algunas. No sé si alguien tiene la oportunidad de ver. Aquí estoy viendo. Ah, muy bien. Aquí veo el chat, solo que tengo el equipo girado, así que me toca quedarme de costado. Dice, ¿en qué medida el sector minero constituye un componente importante de la economía del país y frente a la crisis actual, qué enfoque debería dársele a este sector que es el sector teniendo en cuenta la crisis que vive el sector petrolero? Muy buena pregunta. Ok, empecemos por esa. El sector minero tiene un impacto importante, como les decía, en el desarrollo de la economía nacional. Somos hoy el 7º producto de exportación no petrolero en el caso del oro. En el 2015 fuimos el 4º, pero también somos la fuente más importante de inversión extranjera de los últimos 2 años. Es decir, el año anterior, en el 2018 y en el 2019, en esos 2 años, la inversión extranjera registrada en el Ecuador más alta provino del sector minero. Y eso tiene una respuesta también sencilla. El Ecuador arrancó en el 2019 la exportación de los 2 proyectos mineros de gran escala, Fruta del Norte y Mirador. Mirador, un proyecto de cobre, 60.000 toneladas día, asentado en Zamora, y Fruta del Norte también en Zamora con 2.500 toneladas día, pero de oro en modalidad subterránea, el otro es de cielo abierto. Ambos proyectos le trajeron al Ecuador una inversión estimada de 1.500 a 1.600 millones de dólares, ¿no? Eso costó construir la mina, construir las plantas, construir las facilidades logísticas, el personal, la capacitación y demás durante los últimos 2 años. Entonces, si ustedes suman las inversiones realizadas en el mismo periodo del sector petrolero, camaronero, excluyamos al petrolero, porque el petrolero sería como 1/3 de lo que nosotros trajimos al sector minero. Pero si ustedes unen las inversiones del sector camaronero, pesquero, florícola, bananero, cacautero, cafetero, y de productos no tradicionales como la pitahaya o la papaya, créanme que todo eso junto equivale como al 10% de lo que atrajo el sector minero ecuatoriano durante esos 2 últimos años. Entonces, es importantísimo la inversión que llega a un país cuando puede desarrollar un proyecto de gran escala. Pero no solamente es la única forma de atraer dinero. Mientras se busca la existencia de un proyecto minero,
la estadística dice que 1 de cada 1000 intentos te llevan a un proyecto viable a gran escala. Entonces, mientras se busca, también se atrae un montón de inversión y de tecnología del exterior. Entonces, en el Ecuador, a partir del 2017, las compañías que recibieron concesiones mineras tienen un compromiso para invertir hasta el 2022 de 1.100 millones de dólares en exploración minera. Entonces, si sumas los 1.100 a los 1.500 que les comenté ya existía, estamos hablando de una cifra bastante importante de impacto en inversión extranjera. Ahora, un tema, entonces vamos viendo qué significa esto, ¿no? Primero, atraemos, generamos generamos empleo en territorio por centenares, en zonas deprimidas donde el Estado no llega. Y tercero, lo que extraemos se exporta, pagamos un tributo adicional por esa exportación, pero se exporta, lo cual a su vez genera divisas, trae dólares al Ecuador. Eso es un poco para entender la pregunta que ustedes decían, cómo impacta el sector minero en la economía y qué medidas se deben tomar. Pues bueno, déjame ver si alguien más preguntó lo mismo o si alguien más lo preguntó de una manera diferente, porque luego ya cuando empiezo a explicar lo que creo se debe hacer me enojo. Entonces, veamos qué dice el otro, ¿no? Steve, una consulta. En el intento de recorte presupuestario del Ecuador, ¿cuál es el impacto de la unificación de los ministerios que mencionabas en efectivo o resulta un impedimento para el desarrollo minero del país? Mira, no es un impedimento grave, no es realmente no es realmente un impedimento grave el no tener un ministerio específico. En otros países funciona así. De hecho, si ustedes van a Panamá o si vas a Perú o vas a Colombia, son países donde el ministerio que agrupa recursos naturales no renovables incluye a un viceministerio de minería. O sea, no es extraño. Lastimosamente el Ecuador es extremadamente burocrático e ineficiente y entonces nosotros ya tenemos un sector petrolero grande. ¿Por qué en Colombia no es un problema? Porque Colombia es un país petrolero, pero también es un país minero hace 50 años, porque Colombia exporta tanto carbón como petróleo. Entonces, allá el peso del sector minero es importante porque son dos hermanos que se llevan bien. En cambio, en Ecuador somos un país que empezó hace 50 años el desarrollo del sector petrolero, que ha vivido de esas divisas durante las últimas 5 décadas, y el sector minero ha sido un pequeño aporte a la economía entonces. Entonces, al compararlos, nosotros somos el primo feo, ese que no quieres llevar a las fiestas porque no te sacan, no puedes invitar a nadie a bailar. Entonces, siempre vivimos a la sombra del sector petrolero y eso sí nos perjudica enormemente. Otro tema importante es que nuestros ministros usualmente no son técnicos en sector minero ni entienden al sector minero y se enfocan en el sector petrolero, que es su especialidad. Y al dejarnos relegados, no tenemos la oportunidad de desarrollar ahí sí normativa coherente, procesos coherentes, atención coherente, decisiones coherentes. Entonces, el problema para mí no está en que haya o no Ministerio de Minería. Yo pienso que lo debería haber, pero no es ese el problema. El problema está el que al unirnos con el sector petrolero somos el primo feo, somos los relegados, que a pesar de nuestra importancia y de nuestra oportunidad que significamos para el futuro del país, estamos siempre sometidos a decisiones del sector petrolero. Entonces, esa creo yo que es probablemente la más difícil o la más sensible de las razones por las cuales la no existencia ahora de un Ministerio de Minería nos complica. Veamos. Por acá preguntan. Abogado, ¿le podría ayudar? Claro, Porque sí. están algunas. A ver, ¿cuáles podrían ser las opciones para regular la minería ilegal? Y dentro de la misma pregunta, ¿qué medidas se sugieren? A ver, la minería ilegal hay que diferenciar dos cosas, ¿no? En Ecuador existe el minero artesanal, que es un minero que se puede registrar, que tiene una capacidad limitada de producción y también limitada la adquisición de elementos técnicos para producir. Un minero artesanal no va a tener una retroexcavadora, pues económicamente no podría tenerla. El minero artesanal es un minero de sustento, es un minero de subsistencia. Y el minero artesanal ha existido desde antes que exista la República. Ya nuestros aborígenes y nuestros hermanos ancestrales de donde venimos todos, ya hacían minería. O sea, los españoles llegaron a encontrar oro y buscaban pues, maravillas y las encontraron. Entonces, ya existía el minero de sustento, el minero artesanal. Ese minero artesanal puede registrarse, el Ecuador le permite registrarse siempre que sea para eso, para su sustento.
El minero ilegal es aquel que en áreas no permitidas, sin ningún registro o en áreas concesionadas a terceros, ingresa a destruir para obtener lo que pueda. Entonces, claro, el minero artesanal es un tipo regulado al que se lo debe ayudar y tecnificar. El minero ilegal no hay otra cosa que hacerla que meterlo preso, porque es un delincuente. Entonces acá viene la duda, ¿no? Formalicemos a los ilegales. No, porque formalizar a los ilegales es formalizar la ilegalidad. Nosotros en ninguna otra actividad productiva formalizamos a los ilegales. A cualquiera que comete una ilegalidad la queremos meter preso. La minería no puede ser la excepción. Si existe un minero ilegal, un minero funcionando al margen de la ley en una zona prohibida, restringida, llámese concesión previa o llámese parque nacional o llámese zona para producción de otro tipo de actividades, ese es un delincuente y ese debe ser pues, apresado, procesado, denunciado y manejado de otra manera. Ese como un tema para la pregunta del tema de minería ilegal, Majo. Teníamos otra pregunta más por ahí. Sí, justamente estaban realizando preguntas con la metodología de alzar la mano. Estaba el usuario Legenfero, si por favor puede activar su micrófono para poder realizar la pregunta. Bueno, hasta que contesta nuestro compañero Legenfero, Fernando Muñoz también alzó la mano para poder realizar la pregunta. Si por favor puede activar su micrófono. Hola. Para poder realizar dicha pregunta. Gracias, Fernando. Hola, hola. Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Fernando. Hola, buenas tardes, abogado. ¿Cómo está? Bueno, primero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de parte de todos los que conformamos la asociación. Es un gusto realizar academia y adaptarse a estos tiempos para seguir, pues, realizando este tipo de actividades. Mi pregunta es, a su criterio, ¿qué país es un ejemplo en minería y por qué? ¿Qué legislación se ha tomado, qué medidas ha tomado ese país? Gracias, muy buena pregunta. Te cuento que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con el Estado y la oportunidad de viajar y conocer varios países que se dedican a la actividad minera, y este es un dato importante para ustedes que son todavía estudiantes y futuros colegas, de las 10 economías más grandes del mundo, 9 nacen y se fortalecen desde el sector minero. 9 de las 10 economías más grandes del mundo. Y entonces, ¿qué país tiene para mí las mejores prácticas? Y cuando yo viajé, conversaba con abogados, pero también conversaba con inversionistas y empresarios, y un poco les decía eso, ¿no? ¿Por qué Canadá es mejor? ¿Por qué Chile les parece más atractivo? ¿Por qué pues, Estados Unidos? ¿Por qué Australia? Y conversando con colegas tanto de esos países y pues colegas más cercanos como Colombia y Perú, hemos llegado a coincidir en que no existe buena ley, pues cada país te va a decir que su ley no es buena, que tiene problemas, que hay que reformarla, que es antigua o que es muy moderna o que es muy permisiva o que es muy restrictiva. Entonces, yo me alejé de la búsqueda del marco normativo ideal e hice lo que tú me acabas de preguntar. Apunté más bien al país que tenga las mejores prácticas, aquel país que tiene las mejores prácticas, y las mejores prácticas en minería son 3, ¿no? Porque la minería siempre es un triángulo. No tengo un triángulo a la mano, pero la minería siempre es un triángulo. Entonces, en la punta de la minería está la actividad económica, lógicamente, ¿no? La capacidad de producir, la capacidad de extraer de manera sostenida, sustentable en el tiempo, un negocio que sea virtuoso y que sea pues, de gran utilidad, que sea productivo, que sea rentable. Al final, esto es un negocio y la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que económicamente sea rentable. Pero la segunda es que ambientalmente sea viable. Es decir, que el impacto ambiental que produzca el proyecto minero sea menor, con creces menor, a la riqueza económica que el proyecto va a traer. Y ahí la importancia de que los países tengan un buen marco normativo y tengan claros los mecanismos de negociación y conozcan las políticas internacionales de manejo de esto. Entonces, porque, claro, y esto es algo que maneja mucho el activismo opositor y tiene sentido cuando lo discuten. Ellos dicen, mira, ¿qué pasa si el proyecto nos paga 1.000 millones en impuestos al Ecuador y recibimos 1.000 millones en regalías o en esto? ¿Y qué pasa si esto le trae a la economía 2.000 millones de divisas?
pero resulta que el impacto ambiental es más alto que eso. Entonces, eso es lo que se tiene que analizar y el negocio tiene que ser económicamente rentable, pero ambientalmente viable. Y el otro componente de este triángulo es el sector social, es la licencia social, es la vinculación del proyecto y de la empresa con las comunidades. Porque por una coincidencia en la vida, son los lugares más pobres y más abandonados de cada país donde encuentran los más ricos proyectos geológicos. Entonces, si el proyecto pretende desarrollarse lejos de ese componente social, va a ser inviable y existen decenas de proyectos en países mineros, particularmente en Perú, existen miles de millones de dólares detenidos de inversión extranjera porque la empresa que está manejando con una visión de rentabilidad, incluso preocupada por el manejo ambiental, no logra un relacionamiento sostenido y razonable con las comunidades de la zona, con las comunidades de la zona de influencia. Entonces, buscando este triángulo, ¿qué país para mí ha sido el mejor, el ejemplo al que todos deberíamos de alguna manera imitar? Australia. Australia es un país cuya economía se soporta en la actividad minera, es un país modelo y es un país que ya hizo el salto del extractivismo al extractivismo y la comercialización, no solo de ese producto, sino también de servicios y de tecnología, porque es que la minería y la parte extractiva es el principio, pero no es el final. En el camino, inevitablemente vas a empezar a generar tecnología relacionada por las necesidades que tiene cada empresa, que luego va a ser exportable. El Ecuador es famoso en el mundo por la calidad de ingenieros petroleros que exporta. Lo mismo podría pasar con tecnología y mano de obra capacitada desde el Ecuador. Entonces, para atender tu pregunta, para mí el mejor país es Australia, no porque tenga el mejor marco normativo, porque los mismos abogados australianos te van a decir que no es bueno, sino que porque en este triángulo de necesidades, este triángulo de virtudes para el sector minero, la rentabilidad es alta de sus proyectos porque tienen buena tecnología e innovan de manera permanente. Sus proyectos son amigables con el ambiente, eso les costó muchos años de aprendizaje, y han ido logrando equidad de género y cercanía con las comunidades ancestrales y las comunidades indígenas australianas, dándoles participación y permitiéndoles beneficiarse de lo que el proyecto produce. Consecuencia, para mí, el mejor país para minería, Australia. De ahí pensaré yo que Canadá es un gran país modelo, y particularmente de la región, pues yo creo que Chile sería nuestro modelo de país, básicamente en la región de Sudamérica. Voy a darle paso a mi compañero Lejen Fero, por favor que active su micrófono para la pregunta que había solicitado. Sí, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, Lejen, ¿cómo estás? Sí, ya. Abogado Steve, bueno, muchas gracias, felicitaciones, muy clara la exposición y hacer extensiva también las felicitaciones a la Asociación de Estudiantes. Creo que es importante profundizar en temas jurídicos de minería que realmente tienen relevancia en el país. Abogado, directamente a lo que es mi cuestionamiento, se planteaba como que es muy difícil que la empresa estatal explote este recurso natural, por lo general quienes traen la inversión son empresas extranjeras, quienes, como usted manifestaba, han logrado consolidar el recurso, la tecnología y pueden ejecutar los proyectos. Sin embargo, partiendo estrictamente desde el campo constitucional, en donde el sector minero es un sector estratégico y entendiendo que los sectores estratégicos son de gran relevancia económica para el país y su gestión y su decisión y su control es de uso exclusivo del Estado. ¿Cómo fomentar para que la empresa minera, la empresa nacional minera ENAMI, pueda ejecutar estos proyectos o por lo menos que sean ecuatorianos, que sean mineros ecuatorianos, puedan ejecutar estos proyectos para que realmente la rentabilidad del recurso se quede en nuestro país? Yo solo pongo un ejemplo, el proyecto Mirador, que lo está ejecutando Ecuacorriente, que tiene una vida útil este proyecto de alrededor de 30 años y los beneficios económicos son aproximadamente de 7.600 millones. Si nosotros dividimos 7.600 millones
creo que es aproximadamente 250 millones que vamos a recibir por año. Si entendemos que tenemos un presupuesto de 31.000 millones de dólares, 250 millones, si bien es cierto, no son para nada despreciables, más aún en la coyuntura económica que vive el país, pues tampoco son recursos suficientes como los que se espera que aporte el sector minero y tenga realmente una incidencia en el sector minero. Entonces, ¿qué hacer para que la explotación, los recursos realmente lo hagamos los ecuatorianos? Esa utilidad se genera acá en el país. Muchísimas gracias por la pregunta y la voy a dividir en dos partes, ¿no? La primera es, ¿qué puede hacer la ENAMI? Y eso lo viví de cerca porque fui gerente de la empresa nacional minera. La empresa minera ecuatoriana debe lograr lo que toda empresa pública debe lograr y lo que, por ejemplo, en alguna medida Codelco ha logrado con Chile. Codelco es la Corporación Nacional del Cobre en Chile, es la empresa productora número 1 de cobre del mundo y es pública y es chilena. Es como Pemex para los mexicanos, como Petrobras para los brasileños. ¿Qué debe lograr la empresa nacional para poder desarrollarse? Bueno, lo primero que debe lograr es entender cómo funciona el sector minero. Y lo segundo, lo más grave, es despolitizarse. El componente político en las empresas públicas obliga a que se vuelvan cuota política de partidos, se vuelvan cuota política de gobiernos, que sean cuotas políticas de arreglos a nivel de asamblea. Entonces, se convierte en un botín político y entonces, obviamente, los proyectos mineros demoran 25 o 30 años en desarrollarse. Son inversiones de muy largo alcance y, como te decía, 1 de cada 1000 intentos llega a convertirse en un proyecto de gran escala. Entonces, eso para que tengas una idea con el ejemplo que tú me dabas de Mirador. Un Mirador significa que hubieron 999 intentos más de proyectos que no llegaron a ser Mirador y que no llegaron a ser quizás nada. Entonces, la primera cosa que necesita la empresa minera es eso, ¿no? Despolitizarse, y la otra que necesita es utilizar las alianzas que la ley de empresas públicas le da, como asociaciones, como tipos de asociaciones, compañías mixtas, contratos de operación, contratos de servicios, titularizar proyectos, eventualmente modernizar la bolsa ecuatoriana o aparecer como un player en las bolsas extranjeras, la de Toronto, por ejemplo, para poder recaudar fondos, que es la manera tradicional en la que se recaudan fondos para esto. Y la segunda, a tu preocupación de cómo hacer para que los proyectos mineros se queden en Ecuador y se queden en manos ecuatorianas. Bueno, eso es un poco más complicado. Una razón te la dije ya. Cuando tú tienes un negocio en el cual 1000-1 funciona, significa que los otros 999 invirtieron y no llegaron a producir. El Estado, cuando tiene que invertir, debe invertir en cosas que o son como inversión social, como es el caso, por ejemplo, de la salud y la educación, o en cosas que le van a proveer una rentabilidad. En el caso del sector minero, la inversión en exploración es de altísimo riesgo y entonces, así como queremos pues eventualmente ser premiados con el logro de encontrar un proyecto como Mirador, también tendríamos que asumir el riesgo de los cientos de millones que se gastaron para llegar a determinar que Mirador era un proyecto minero. Entonces, esto es algo súper importante, ¿no? Los proyectos mineros no tienen una bandera encima que uno dice, bueno, aquí encuentro el proyecto y voy a trabajar ahí. Requieren de una labor titánica que demora años para lograr establecer si existe o no viabilidad para un proyecto de gran escala como Mirador o un proyecto de gran escala como Fruta del Norte. Para que tengas una idea, en el caso, por ejemplo, de Fruta del Norte invirtió $150 millones en su fase inicial hasta dar con la existencia de resultados valiosos, y cuando se vendió en varios miles de dólares, varios miles de dólares. Todo esto porque alguien invirtió en el inicio, y aquí en el sector minero pues existen las empresas, existen los exploradores de riesgo, las empresas junior, las empresas que compran a las junior proyectos de viabilidad y los invierten y los maduran. Existen empresas que compran producción futura. Existe toda una cadena que para nosotros en el Ecuador es desconocida porque no la manejamos. Y entonces se tiende a creer que un proyecto minero se puede encontrar con facilidad y que pues el Ecuador puede invertir para hacerlo. Yo creo, esa es mi opinión personal, yo creo que el Ecuador no debe invertir en exploración minera,
creo que sería un error invertir a riesgo. Yo creo que el Ecuador tiene cosas en las que debe, sin importar la pandemia que estamos viviendo, creo que el Ecuador tiene cosas en las que debe gastar el dinero con prioridad siempre. Más bien yo creo que el Ecuador tiene una tajada importante de la carga impositiva que genera el proyecto minero cuando se desarrolla. Creo yo que quizás, y ahí es un tema que el Estado lo puede decidir, quizás el Estado podría intervenir como socio de un proyecto minero cuando el proyecto minero ya se ha encontrado. Esto sí existe en otros países. Cuando el proyecto minero ya se ha encontrado y se conoce que es viable, se le da al Estado, que es el dueño del recurso, la oportunidad de participar como socio. Pero como en todo negocio, el socio debe poner la parte que le corresponde y debe asumir el riesgo de lo que le corresponde. Y es ahí la dificultad para un país como Ecuador para poder invertir económicamente valores fuertes en algo que te da rentabilidad a largo plazo. Yo pienso más bien que el Estado debe ser menos presente en estas cosas. Creo que el Estado debe dedicarse al control técnico para que la actividad se realice de la manera más rentable posible, que el Estado debe preocuparse de que lo que se está comercializando sea correcto y en consecuencia no haya una subfacturación o se esté exportando más de lo que se dice. Creo que el Estado tiene la oportunidad de hacer un control ambiental técnico, cosa que hoy no puede hacer porque el Ministerio de Ambiente prácticamente no existe, pero lo debería hacer. El riesgo ambiental es importante. Creo que el Ecuador puede invertir cifras importantes en mejorar de su recaudación tributaria la calidad de vida de las comunidades que se encuentran cerca de la zona de influencia o dentro de la zona de influencia. Creo que para eso está el Estado y para preocuparse de proveernos a los demás pues las cosas básicas, los servicios básicos. Yo no creo que el Estado pueda asumir ni deba asumir riesgos de esa naturaleza, por lo menos no cuando somos un país que recién está arrancando. Creo yo que hay que permitir que el sector minero se desarrolle en el Ecuador como se desarrolla en el mundo. Cada vez tendemos, y es un problema muy, muy de nosotros, creer que nosotros vamos a inventar el agua tibia y querer crear modelos, y fue quizás, yo trabajé de cerca con los últimos 4 gobiernos, pero fue quizás uno de los errores del gobierno anterior, creer que podíamos inventar el agua tibia en algunas cosas, cuando la forma en que el mundo funciona nos puede servir y nos puede enseñar mucho, ¿no? Mientras nosotros estuvimos discutiendo 10 años si hacíamos o no minería, si entregábamos o no concesiones, Perú se convirtió en el productor de cobre número 1 del mundo, en el país que más cobre produce. Entonces, en esos 10 años que el Ecuador estuvo discutiendo cómo hacer, Perú pasó de ser igual que nosotros al productor de cobre número 1 del mundo y el competidor principal de Chile. Las inversiones en Perú, yo te contaba hace un instante que nosotros tenemos inversiones comprometidas en exploración para los próximos 4 años de 1.100 millones de dólares. Pues bueno, Perú tiene, solo para el 2019, tenía 5.500 millones de dólares en inversión comprometida. Entonces eso nos puede dar una idea de la cantidad de dinero que se necesita, ¿no? Perú es un país que no invierte en minería, Perú es un país que no tiene empresa nacional minera, Perú es un país que ha invertido en controles y cambios de legislación, Perú tiene una carga impositiva exactamente igual a la nuestra, en porcentaje, se carga diferente según los factores, pero el porcentaje es exactamente igual al nuestro. La diferencia es que Perú abrió el catastro a tiempo, aprobó el ciclo alto de metales de la década anterior y nosotros lo dejamos pasar y ahora pues seguimos discutiendo cómo debemos hacer lo que el mundo entero viene haciendo hace 100 años. Esas serían, digamos, mi respuesta, doctor Le. No sé si teníamos, doctora María José, otras preguntas por ahí. Veo que hay algunas, ¿eh? Como para ir dando algunas conclusiones, tengo 2 compañeros justamente en cola para tema de preguntas y después de estas 2 intervenciones y podremos ir concluyendo con puntuaciones finales. ¿Le parece, abogado? Sí, me parece muy bien, gracias. Ya, correcto. Hassan, Javier, por favor, que pueda encender su micrófono. Hassan Javier. Es Hassan Javier Bekdash. No, ese es el nombre, lo conozco. Además, un gran amigo, es uno de esos que me dice mono minero. Ojalá esté por ahí Hassan y nos esté escuchando. Él es el director, es el cabecilla de la única feria minera que tiene el Ecuador, que es la Expo Minas. La feria minera más, no solo, o sea, es la más importante porque hay otras iniciativas más pequeñas, pero es la más importante. Yo me atrevo a decir que es la única valiosa que tenemos. Hace una vez al año
tiene conversatorios, paneles de debate, recibe inversionistas de todo el mundo, son centenares, si no miles, yo creo, de metros cuadrados de exhibición de maquinaria, de empresas, de servicios, y él empezó la Expo Minas precisamente cuando el gobierno expidió el mandato minero que pues puso en peligro el desarrollo de la actividad minera en el Ecuador y que nos costó varios años recuperar. Entonces, bueno, Hassan es un personaje del sector minero, ojalá no se haya ido. Creo que también pasó la pregunta por chat, no sé si la alcancé a ver hace un momento. Ya la voy a revisar igual en el chat. Es un personaje del sector minero, si está pues viéndonos, un saludo muy, muy afectuoso a él. Él es un representante para el sector minero, un referente de la actividad extractiva, y para este año nos ha comprometido que nos veremos en Quito en noviembre para hacer una megaferia, sector minero, petrolero, construcción, servicios, ambiente, agua. Ojalá que para entonces la pandemia nos permita volvernos a encontrar y tener un evento magnífico como ese. Para aquellos que estén estudiando todavía o para aquellos que estén interesados en el sector minero, ese evento es gratuito, además, lo hace él solamente con la contribución de las empresas, no le cobra a los asistentes, diferente a la mayoría de eventos en el mundo que cobran y cuestan muchísimo. Deberían ponerlo en su agenda futura y deberían ir sin duda. Yo he aprendido muchísimo y he tenido la oportunidad de exponer ya en varias ocasiones, pero además me quedo en los paneles a escuchar a la gente que habla porque él trae gente de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Canadá, de Chile, gente de todos lados. Cuando Hassan nos llama, nosotros vamos. Pude encontrar la pregunta que realizó en el chat. Sí, indica en qué medida el sector minero constituye un componente importante en la economía del país y frente a la crisis actual, ¿qué enfoque debería dársele a este sector teniendo en cuenta la crisis que está viviendo el sector petrolero? Ok, miren, yo ahí, un tema importante, ¿no? Que lo decíamos, lo he venido discutiendo en unos paneles anteriores. ¿Qué puede hacer hoy la minería por el Ecuador? Claro, hoy nos encontramos todos sentados, encerrados en nuestras casas, yo preocupado de que aparezca mi hijo por ahí ya mismo, todos pensando en nuestras casas, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sector debe hacerse? Entonces el Estado, que está pues bastante gris todavía, bastante difuso en qué camino tomar, está buscando soluciones de inyección de capital a través de la banca pública, por ejemplo, Banco del Estado, CFN. ¿A quiénes le presta el Banco del Estado? ¿A quiénes les presta CFN? Pues le presta normalmente a los pequeños emprendimientos. Y el Banco del Estado hoy ha anunciado con bombos y platillos durante la última semana que le va a prestar a los padres de familia para poder asumir el pago de matrículas y educación de los hijos. Mira, eso suena bien, puede sonar loable. Sin duda, creo que los padres de familia estaremos agradecidos de lo que pues, tengan que asumir este crédito. Pero eso es inyectar capital a un saco roto. Es inyectar capital a algo que no produce divisas. Nosotros somos un país dolarizado y el Estado debe entender que debe priorizar la poca capacidad que tiene de inyectar capital y de prestar dinero desde la banca pública, lo debe hacer a aquellos negocios que generan divisas, porque nosotros necesitamos traer moneda porque no producimos la moneda. Entonces, el negocio que hoy, a pesar de toda la desgracia mundial, mantiene la demanda permanente y creciendo, es solamente el negocio minero, particularmente el oro. El Ecuador, con los productores de pequeña minería, solo producimos oro. Y el oro pasó, como les decía al inicio, de $1.150 la onza al inicio del año, a mayo va a llegar a 1.700, 1.800 o 2.000 dólares la onza. Es decir, con el mismo esfuerzo, con la misma cantidad de material extraído, vas a recibir casi el doble de ingresos y en consecuencia el doble de divisas. Pero el pequeño minero no tiene grandes fortunas. El pequeño minero necesita que se le preste dinero con créditos muy blandos para poder implementar las medidas de seguridad industrial, de cuidado, de salud, de sanitización que va a exigirle poder operar. Entonces, imaginemos que el sector minero produjo 380 millones el año anterior. Este año podría producir el doble con una pequeña inyección de dinero por parte del Estado central. Entonces, yo creo que la primera medida, y por aquí las tenía apuntadas en mi criterio, la primera medida, la más urgente que el Estado debe hacer, la más urgente que debe hacer hoy, es priorizar dónde va a invertir el poco dinero que le queda e invertir en el pequeño minero para que pueda implementar las medidas de seguridad y sanitización y salud que requiere para operar
es fundamental para empezar a generar divisas. Esto es sustancial. Si no lo hacemos, no solo perdemos la oportunidad del sector minero, sino que además vamos a terminar de quebrar como país. En el caso del sector petrolero, por ejemplo, lo que se debe hacer ahora, y esto sí cuesta dinero, es recuperar la producción y recuperar el transporte. Acá caemos en esos errores de aquellos que no entienden cómo funciona el sector petrolero, que dicen, bueno, si está tan barato, mejor dejémoslo bajo tierra. Eso no funciona así. El sector petrolero, el barril estuvo a $1 o a menos de $1 apenas por horas dentro de un día. El sector petrolero debe producir y debe producir todo lo que tenga. Es un error creer que vamos a salir de esto con emprendimientos locales. Es un error creer que vamos a salir de esto con iniciativas individuales. El Ecuador se enfrenta a un desempleo que debe estar hoy por los 60.000 personas desempleadas, nuevas desempleadas, y quizás al final de la pandemia tengamos 500.000 o 1 millón de personas nuevas incorporadas al desempleo. Volveremos a los indicadores de pobreza. Y la única forma de evitar eso es que el sector minero principalmente reciba inyección de capital, porque el sector de minero emplea mucha más gente que el sector petrolero. Emplea mucha más gente que la mayoría de sectores que reciben inyección de parte del Estado. Pero a su vez, el sector minero produce minerales de demanda permanente. Entonces, respondiendo a Hassan, yo creo que el impacto de la minería hoy es importante, pero creo que si se toman estas pequeñas medidas que el Estado la puede hacer con buen criterio, podría ser, y creo yo francamente va a ser, la única tabla de salvación que tiene el Estado para poder recuperarse rápido de la pandemia que está pasando. Porque la generación de divisas, ejemplo, ¿qué pasó con los floricultores? ¿Alguien está comprando flores hoy día? ¿Creemos que los mercados internacionales están ávidos por flores? La respuesta es no. ¿Creemos que los mercados internacionales están ávidos por banano, por cacao, por camarón? La respuesta es no. Los mercados internacionales están ávidos de una cosa, de oro. Y oro es precisamente lo que les podemos exportar. Por último, la pregunta de Licetti Zambrano, por favor, si puede activar su micrófono. Licetti Zambrano. La abogada Zambrano estará por ahí. Creo que ya se ha ido. Una última pregunta que aquí está en el chat, como para con esa culminar, que creo que es un poco relevante e importante por la actualidad que nos invade como sector y como país. ¿En qué medida el sector minero está siendo considerado por el COE Nacional para su reactivación plena para el apoyo a la economía del Ecuador? A ver, la primera cosa que hizo el COE Nacional y que fue un acierto es, en el momento en que suspendió actividades, declaró que no suspendía las actividades de los sectores estratégicos. En consecuencia, electricidad, telecomunicaciones, petróleo, minería, no se encuentran suspendidos, y esa fue una muy buena iniciativa que tomó el COE Nacional, y afortunadamente por eso pudieron seguir trabajando algunas empresas mineras. Lastimosamente se quedó ahí. Las otras ideas que ha tenido, como diferir pago de patentes 2 meses, 3 meses, son ineficaces. Yo creo que el COE Nacional y que el Estado en general no está viendo al sector minero como la oportunidad, no está viendo al sector minero como la oportunidad que es, porque no lo entiende y porque siempre lo ha visto de reojo, ¿no? Algo que tengo yo que criticar del gobierno nacional, sobre todo de esta última administración, es que pues eliminó, cerró el catastro minero, no estamos otorgando concesiones otra vez, o sea, otra vez nos ponemos relegados en el mercado internacional y en las oportunidades de inversión. Han nombrado a personajes que no tienen idea de la minería para la administración del sector minero, lo cual entorpece enormemente al sector. No ha logrado consolidar a los inversionistas que vinieron con seguridad jurídica para que cumplan con sus inversiones. Y ahora particularmente ha olvidado que el único sector productivo que puede volver, porque es que es importante no solamente producir y exportar, es importante entender la cantidad de mano de obra que está vinculada a la pequeña minería. Cuando nosotros pensamos en un proyecto como Fruta del Norte, que es un proyecto de gran escala, un proyecto maravilloso, organizado, estamos hablando de 800, 1.000 plazas de empleo, 1.200 plazas de empleo. Cuando hablamos de Mirador, que es un proyecto de cobre de 60.000 toneladas día, 800 millones de dólares de inversión, estamos hablando de 900 personas, 750 personas, 1.000 personas en empleo. Cuando usted habla de Ponce Enríquez,
que solamente un cantón minero del Ecuador y que solamente se dedica a la pequeña minería de oro, estamos hablando de no menos de 30.000 a 40.000 personas. O sea, el impacto que tiene en la comunidad, el empleo minero es enorme. Si el Estado quiere prevenir el desempleo, el que más genera empleo en razón de la ocupación territorial es la minería. Y a diferencia de las otras iniciativas productivas, la minería a su vez genera enormes divisas al Estado. Entonces, yo creo que no, el COE no está viendo hacia la minería como una opción. Creo que el Ministerio de Energía no está haciendo nada para el sector minero. Creo que el Viceministerio de Minería tampoco lo está haciendo. No sé las razones que tengan para no estar viendo al sector minero como la oportunidad que es, pero ojalá pronto se den cuenta y les llegue lo que hacemos nosotros, ¿no? Lo que hacemos en estos foros, que es generar debate, generar oportunidad de expresar el tema y les llegue de alguna manera la urgencia de aprovecharse de esta oportunidad llamada sector minero para superar la pandemia. Con pocos millones de dólares de inversión que además se prestarían a empresas concesionarias cuyo mineral bajo tierra pertenece al Estado, es decir, la garantía está ahí, podríamos reactivar la pequeña minería. Con un poco de lógica y cerebro podríamos aprobar protocolos para que la gran escala vuelva a exportar y tendríamos nuevamente las enormes divisas que este sector le puede producir al Ecuador en esta época donde no hay divisas que traer. Bueno, abogado, de parte en este caso de la asociación y de la delegación de los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, le agradecemos esta hora y media literalmente que hemos tenido de contenido por parte de usted. Un tema que no es tan tocado a nivel nacional, pero que está en nuestra Constitución y que está en nuestro diario vivir, literalmente. Agradecerle por su tiempo, igual indicar a los chicos en este caso que las diapositivas que el abogado presentó van a poder ser enviadas a sus correos electrónicos para que ustedes igual las tengan, las puedan revisar y puedan estudiar un poco más a profundidad. Abogado, un mensaje final para los chicos y con esto ya concluimos. Bueno, invitarlos a que estudien minería, invitarlos a que estudien esto. Yo no estudié minería como ustedes en la universidad, no existe, y la primera cosa que les invitaría a hacer es, desde la asociación, exigir que la universidad les enseñe lo que el país hace, ¿no? Es fundamental. Ustedes no ven derecho marítimo, ustedes no ven actividades relacionadas a la pesca, se ve muy poco agrario, no se ve nada de petrolero, no se ve nada de minero, y esas son las cosas que el país necesita que ustedes como profesionales sepan. A mí, sinceramente, me apena cuando veo que cada vez se gradúa más gente sin conocer de eso, y entonces las maestrías a las que buscan acceder son notarial, menores, penal, societario. Bienvenido, todo el derecho es hermoso, pero no puede ser que un país como nosotros, ¿qué tan importante es profundizar el conocimiento en otras ramas y no en esta, cuando estas son las ramas más rentables para el sector minero, para el Ecuador? Lastimosamente, no lo habíamos visto así, y pues invitarlos a eso, ¿no? Invitarlos a que ustedes lo hagan. Yo estoy completamente seguro que con el tiempo y con el debate el sector minero va a tener la importancia y la relevancia que necesita, y en lugar de estarnos matando los abogados en andar atrapando clientes dentro de los mismos sectores, más societaristas, más de menores, más tributaristas, hay que entender que el sector minero es de especialidad, igual que el petrolero, igual que el ambiental, igual que la protección de agua, y todos los estratégicos son sectores importantísimos que usualmente se quedan en Quito y que no llegan a Guayaquil, y que es urgente que nosotros, desde nuestra oportunidad, desde foros como este, de la Asociación de Estudiantes, se promueva aprender de esto y se genere esa nueva exigencia. Yo creo que los pensum deben ser revisados. No importa graduar un abogado en 4 años, yo me gradué en 6, porque eso es lo que tomaba la carrera en mi época. Pero imagínense lo importante que hubiera sido para gente como yo y eventualmente para gente como ustedes, saber de estas materias a cambio de estudiar un año más. Entonces, no hay que hacer una maestría para saber derecho minero, bastan 2 semestres para entender derecho minero. Pero si lo seguimos haciendo profesionales de insumos mínimos, no vamos a lograr tener la calidad de abogados que necesitamos para poder desarrollar un sector como este. Muchísimas gracias a todos por su participación. De igual forma, los invitamos a seguir las redes sociales de AEDUC y Delegación para que puedan estar pendientes de los próximos foros. Gracias a los participantes y a usted, abogado. Muchísimas gracias. Gracias. Un gusto, chicos. Hasta luego.